Entonces, como recordarán, en la sesión pasada, lo que revisamos básicamente fueron pues las funciones que se establecen en la norma general, en la Ley General de Archivos, las funciones básicas, ¿no? Y decíamos que a partir de ahí pues se desprenden todas las actividades, los procesos técnicos y los procedimientos normativos y administrativos que se tienen que llevar para dar cumplimiento a las actividades de el responsable de archivo de trámite, ¿no? Después, también revisamos actividades muy específicas. Comentábamos también que es importante que se tengan bien identificadas los procedimientos internos de la institución o dentro de la institución para poder llevar a cabo pues, el cumplimiento de las funciones genéricas o generales dentro de el responsable de archivo de trámite, ¿no? Entre ellas, una de las actividades que más se desarrolla pues, es básicamente la propia identificación y la integración de los expedientes, que parte desde la propia producción de documentos, ¿no? Y esto tiene que ver desde las funciones que desarrollan las áreas administrativas y las actividades que tienen pues, encargadas, ¿no? A partir de ahí, pues se reciben y se producen una N cantidad de documentos que es prioritario que se empiecen a integrar en expedientes desde que se obtienen los documentos, ¿no? Esto evitará pues, que se estén acumulando sin ningún orden y de manera desmedida dentro de las propias oficinas o áreas administrativas. Partíamos de pasos específicos para la integración también del código de clasificación, que es básicamente el identificador que yo debo tener para cada uno de mis expedientes. Esto tiene que ver, naturalmente, con pues la elaboración y validación de los instrumentos de control archivístico, como es el cuadro general de clasificación archivística y el catálogo de disposición documental, ¿no? Hicimos un repaso de cómo pues tendríamos que integrar nuestro código de clasificador a partir de estos dos instrumentos y que es el identificador único que debe tener mi expediente. Es importante que estos procesos, como decías, se hagan desde las áreas administrativas, ¿no? Que los responsables de archivo de trámite y los funcionarios encargados de la producción de documentos, pues tengan la forma correcta de establecer el código de clasificación archivística. Después, que va de la mano también con el propio titular del área administrativa o del área administrativa y también del área generadora, por supuesto, y el coordinador de archivos. Este proceso es sumamente eh, riguroso y también delicado, puesto que se tiene que tomar en cuenta los instrumentos otra vez de control archivístico y las caducidades, sobre todo el catálogo de disposición documental para revisar las caducidades de la documentación que ya cumplió su periodo en archivo de trámite y que deba de transferirse en archivo de concentración. El hecho de hacer una transferencia implica que se tiene que tener un control de aquellos expedientes que van a concluir. En muchas ocasiones, por la naturaleza de los propios documentos y el cierre de los asuntos, ¿no? Pues las caducidades están variadas, ¿no? a lo largo del año, ¿no? Si bien se puede fijar un calendario de transferencias, es decir, un calendario de caducidades, lo que es importante es que se revise por parte de los responsables de archivo de trámite la documentación que pues ya haya cumplido, sobre todo expedientes de manera muy específica, ¿no? Y hacer las transferencias pues para que continúen las transferencias primarias para que continúen con su ciclo de vida, ¿no? Entonces, es importante que el responsable de archivo de trámite tenga constante comunicación con el área del archivo de concentración o con el responsable de archivo de concentración, considerando estos criterios, ¿no? De manera muy específica. Revisar caducidades, revisar los inventarios, revisar el calendario de transferencias, porque también se tiene que tener un orden para el traslado de documentación. Muchas veces se hace ya ni siquiera al final del año, a veces se hace al inicio de año, ¿no? Como que pues ya borrón y cuenta nueva y queremos empezar nuevos expedientes, que normalmente puede ser así dentro de las unidades administrativas, pero también es importante tener bien, sobre todo que los expedientes estén concluidos, los asuntos, ¿no? Porque muchas veces pues agarramos parejo y queremos enviar todo a la bodega o al archivo de concentración sin revisar si los expedientes ya se concluyeron. Entonces, es la primera condición que tienen que tener, ¿no? Todos los asuntos deben estar concluidos, deben estar debidamente organizados, integrados en sus expedientes de escrito, de acuerdo a un catálogo, a una carátula, con una carátula, de acuerdo a un cuadro y un catálogo de disposición documental, y naturalmente inventariados para iniciar incluso el propio procedimiento. No quiere decir que con eso yo ya puedo llevar y trasladar, sino que debe ser, dice la ley, un procedimiento sistemático y controlado, ¿no? Y muchas veces los funcionarios, pues, como les repito, pues quieren agarrar como todo y aventarlo al archivo sin tener ese control. Y en ese descontrol, pues puede haber extravío y pérdidas. Por eso siempre es importante que tomemos en cuenta la utilidad administrativa, contable, legal, o esos periodos, esos plazos de conservación, esos periodos, más aparte los plazos de conservación, ¿no?
La valoración documental es importante cuando se estén haciendo los instrumentos. ¿Por qué? Porque muchas veces el periodo que yo le dé tiene que ver con la propia utilización de la documentación. Y si ya se cumplió en archivo de trámite, pues tendré que pasarlo al archivo de concentración. Como les decía, pues los expedientes para transferencia deben cumplir con esas condiciones técnicas, ¿no? Deben estar debidamente organizados, identificados, foliados, expurgados, clasificados de acuerdo a los instrumentos, de acuerdo al cuadro y al catálogo, e integrados en un inventario de transferencia, ¿no? Por supuesto que para que se lleve a cabo la adecuada transferencia o el tratamiento para la transferencia y la conservación de estos documentos, se deben cumplir las siguientes condicionantes, ¿no? El responsable de archivo de trámite debe de trabajar de la mano con el responsable de archivo de concentración, por eso es que en este webinar quisimos como juntar esas dos partes para que se entienda como que el procedimiento no concluye cuando el responsable de archivo de trámite envía la solicitud de transferencia o hace el envío de las cajas, ¿no? Se tiene que hacer todavía un procedimiento para cerrar y finalizar. ¿Por qué? Porque además de ser un procedimiento administrativo, tiene que ver con un tratamiento legal de la documentación. Y se deben atender las disposiciones normativas institucionales. Aquí también entra pues, el funcionamiento del propio sistema institucional de archivos y lo que el área coordinadora de archivos estipule como normatividad dentro de un proceso de transferencia primaria, por ejemplo. En este caso, pues los expedientes deberán estar debidamente integrados y tienen que tener elementos de identificación como la propia portada, el lomo, las cejillas, ¿no? Como les decía, los expedientes deberán estar terminados, concluidos, ¿no? Y de acuerdo al catálogo de disposición. Por eso siempre es importante que tomemos en cuenta la utilidad administrativa, contable, legal, o esos periodos, esos plazos de conservación, esos periodos, más aparte los plazos de conservación, ¿no? La valoración documental es importante cuando se estén haciendo los instrumentos. ¿Por qué? Porque muchas veces el periodo que yo le dé tiene que ver con la propia utilización de la documentación. Y si ya se cumplió en archivo de trámite, pues tendré que pasarlo al archivo de concentración. Como les decía, pues los expedientes para transferencia deben cumplir con esas condiciones técnicas, ¿no? Deben estar debidamente organizados, identificados, foliados, expurgados, clasificados de acuerdo a los instrumentos, de acuerdo al cuadro y al catálogo, e integrados en un inventario de transferencia, ¿no? Por supuesto que para que se lleve a cabo la adecuada transferencia o el tratamiento para la transferencia y la conservación de estos documentos, se deben cumplir las siguientes condicionantes, ¿no? El responsable de archivo de trámite debe de trabajar de la mano con el responsable de archivo de concentración, por eso es que en este webinar quisimos como juntar esas dos partes para que se entienda como que el procedimiento no concluye cuando el responsable de archivo de trámite envía la solicitud de transferencia o hace el envío de las cajas, ¿no? Se tiene que hacer todavía un procedimiento para cerrar y finalizar. ¿Por qué? Porque además de ser un procedimiento administrativo, tiene que ver con un tratamiento legal de la documentación. Y se deben atender las disposiciones normativas institucionales. Aquí también entra pues, el funcionamiento del propio sistema institucional de archivos y lo que el área coordinadora de archivos estipule como normatividad dentro de un proceso de transferencia primaria, por ejemplo. En este caso, pues los expedientes deberán estar debidamente integrados y tienen que tener elementos de identificación como la propia portada, el lomo, las cejillas, ¿no? Como les decía, los expedientes deberán estar terminados, concluidos, ¿no? Y de acuerdo al catálogo de disposición. Área coordinadora de archivos para, no solo para el establecimiento de los instrumentos, sino también de la normativa en general, ¿no? Que tiene que ver con los procesos, procedimientos, criterios específicos que se vayan a sustentar, incluso con el grupo interdisciplinario, dentro de la gestión de los documentos de la propia institución. Entonces, son parte de las funciones establecidas en la Ley General de Archivos y que se tienen que estar viendo en procesos muy específicos que también se puedan diseñar dentro de su institución. También se tiene que establecer pues, la propia disposición documental, promover la baja de documentos y expedientes pues, que integran las series y que de acuerdo al propio catálogo de disposición ya hayan cumplido con su vigencia dentro del archivo de concentración, ¿no? Y se tiene que hacer pues el propio proceso para la baja. También, por supuesto, se tiene que identificar aquellos expedientes que integren las series documentales y que cuenten con valores históricos. Esto es también promover
las transferencias o establecer y empezar a realizar transferencias secundarias al archivo histórico. ¿Qué sucede si físicamente el archivo de concentración y el archivo histórico están en un mismo depósito? Bueno, nada más y hacer muy bien la diferenciación entre lo que es de concentración y lo que es histórico, pero hacer el procedimiento también. ¿Por qué? Porque naturalmente tendría que haber un responsable de archivo de concentración. Si no lo hay, por lo menos sí establecer las condiciones de llevar a cabo un procedimiento de transferencia secundaria, ¿no? Para darle cumplimiento al ciclo vital y también, pues, darle el tratamiento que sigue a los documentos que tienen valor histórico dentro de un archivo histórico. Integrar sus respectivos expedientes, es decir, llevar a cabo su control documental, ¿no? Sus propios expedientes de los procesos que se hagan, tanto de disposición documental, es decir, de baja, ¿no? De baja documental o de transferencia secundaria. ¿Esto qué es? Pues integrando dictámenes, actas e inventarios, que si no mal recuerdo la ley establece que eso se deberán de conservar en su dentro del archivo de concentración como archivos administrativos, vamos a decirlo así, hasta por 7 años, si mal no recuerdo, por ahí está el dato. Entonces, es muy importante. ¿Por qué? Porque pues también son funciones torales de gestión de documentos, ¿no? Máxime si se han autorizado, si se han dictaminado bajas documentales, entonces tiene que haber pues todo un proceso para la baja documental o en todo caso también para la conclusión y determinación como archivos históricos, ¿no? Entonces, el responsable de archivo de concentración pues tiene su propia documentación administrativa, ¿no? dentro de sus funciones. Y los deberá de publicar, además, de acuerdo a la norma general, se deben de publicar cada año los dictámenes y actas de baja documental y de transferencia secundaria, ¿no? ¿En dónde? Pues están establecidos en la plataforma de la institución para que se pueda hacer de manera correcta. No es un proceso menor, puesto que implica la propia responsabilidad de la documentación, ¿no? Pero eso no quiere decir que los responsables del archivo de trámite, porque a veces por este tipo de cuestiones, porque no se tienen debidamente establecidos procesos y procedimientos, no se hacen las transferencias, ¿no? Y muchas veces se acumula y se acumula en los archivos de trámite. Porque pues las áreas desconfían de lo que hay en el archivo de concentración y de cómo se tiene que